Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Me da mucho gusto saludarlos en este día con un tema que sé que a ustedes les gusta mucho ver en nuestros gráficos que generamos y que les platicamos y que les mostramos los cálculos de cuánto ustedes pueden cotizar en modalidad 40 y que se orienten cuánto es lo que ustedes pueden recibir. Ese es el objetivo de los gráficos que afortunadamente han ayudado a muchos de ustedes, porque cuando nos consultan, pues ya vienen con esa referencia de yo sé que más o menos si yo cotizo un año y yo he tenido salarios bajitos, ¿verdad? Pues cuánto es lo que yo puedo alcanzar porque tengo este número de semanas. Y ese es el objetivo de verdad de estos gráficos, que son cálculos actualizados porque nos damos a la tarea de tenerlos lo más actualizado para que ustedes puedan ubicarse y, como les mencionaba, orientarse. Y este es precisamente la plática de un nuevo gráfico. Ya les hemos mostrado otros de un año, cotizando un año con el salario mínimo o un salario de 250 pesos los otros 4 años con los que se va a promediar la pensión. También les hemos mostrado el de un año con un salario más alto, que sería un salario en los otros 4 años de 450 pesos, que ya es un salario un poquito más alto porque no todos afortunadamente están con el salario mínimo. Y en esta ocasión vamos a ver dos aspectos muy importantes en este gráfico. Uno, presentarles precisamente ese gráfico cotizando 2 años, ahora son 2 años, en modalidad 40 topado, y que los otros 3 años con los que se va a promediar este cálculo es también un salario un poquito más alto. Tenemos también el del salario mínimo, pero en esta ocasión es un poquito más alto con los 450 pesos, que sería un salario de 13,000 y tantos pesos, ¿no? Entre 13 y 14,000 pesos mensuales. Y es un salario de 450 en promedio de esos otros 3 años con los que se va a promediar estos 2 años de cotización en modalidad 40. Y ese es el aspecto que hemos visto en los anteriores gráficos. Pero en este gráfico va a ser especial porque también quiero que vean, como su nombre lo dice, el tutorial, el que van a recibir su primer millón dentro de esta cotización, con solo 2 años cotizando modalidad 40. ¿En cuánto tiempo ustedes reciben? De acuerdo al número de semanas y de acuerdo a la pensión, ¿verdad?, que ustedes estén recibiendo, van a recibir su primer millón. Son pensiones millonarias. Y tenemos otro tutorial en donde precisamente vamos a hablar ya con pensiones pues millonarias, ¿verdad?, en un menor tiempo. Pero en este caso, en este gráfico, nos vamos a enfocar en esos dos aspectos. Uno, que ustedes sepan que cotizando 2 años en modalidad 40 con salario topado, que sabemos que salario topado son 25 UMAS de este año, iniciando con este año, estamos hablando de que el salario de 25 UMAS diario topado es de 2,714.25. ¿Cuánto es el pago de ese salario topado mensual? En este año son 10,113 pesos mensuales en promedio. Si hablamos de 2 años, se va a promediar con el siguiente año, ¿verdad? También, y comparte de igual manera del 2026, porque ya estamos en el mes de marzo, entonces terminaríamos en el mes de febrero del 2026. Todo el 2025 también se cotizaría porque estamos hablando de cotizar 2 años en modalidad 40 con el salario topado. Y que nos da de acuerdo, saben siempre que estos gráficos es de acuerdo al número de semanas que ustedes tienen o van a contar en el momento en que se pensionen. Y como siempre saben que en estos gráficos les damos
desde el nivel de 500 semanas, que es el mínimo con el que se pueden pensionar. Si son ley 73, son 500 semanas las semanas cotizadas que se solicita como mínimo. Siempre se les recomienda que tengan por lo menos 502, ¿verdad? Cuando se vayan a pensionar. No, y esto por ley deberían ser 500, pero para que en el cálculo no vaya a faltar por ahí alguna semana que les impida pensionarse. Entonces, esa es la importancia de este gráfico, en donde le estamos dando ese plus, además de que ustedes sepan cuándo es o cuál es su nivel de pensión que van a obtener si solo cotizan 2 años en modalidad 40 topado, pero además con el plus de indicarles cuándo van a obtener su primer $1,000,000 en esa pensión que ustedes logren dentro de estos 2 años cotizados en modalidad 40 del salario topado. Como siempre, saben que a mí me gusta darles también un preámbulo o de alguna manera describirles por qué o en qué momento ustedes pueden hacer esta acción. Porque ya estamos hablando directamente de cotizar 2 años en modalidad 40 con el salario topado. Pero habrá muchos de ustedes que están iniciando en este proceso de modalidad 40 o en este proceso de pensión y a veces desconocen incluso qué es modalidad 40, que en un siguiente tutorial vamos a retomar precisamente todo sobre modalidad 40 para que ustedes lo conozcan. Y vamos a hacer un taller también, vamos a dar un curso sobre ya las personas que quieran tomar sobre este tema especial de modalidad 40, todo sobre modalidad 40, pero pues ya en este caso directamente pues también ver en qué ley, ¿verdad? En qué artículos de la ley, en qué leyes, en qué lineamientos, en qué normatividad está implícita este esquema de continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que es modalidad 40. Pero en el que vamos a dar para todos ustedes es para que ustedes retomen esta información, no en este caso para que sean especialistas. El curso lo vamos a dar precisamente para quienes se quieran formar y quieran tener este módulo, porque van a ser módulos, este módulo de modalidad 40. Pero bueno, en este momento estamos hablando de que todos ustedes que están en este proceso de pensión, que están en la edad o que están ya pensando en que tienen derecho a una pensión y que van iniciando este proceso, precisamente hay una parte del proceso en donde ustedes tienen que determinar si les es conveniente, de acuerdo a su situación muy particular, considerando su número de semanas con las que cuentan, la edad, los salarios promedio que tienen, cuál va a ser su plan estratégico para obtener la máxima pensión que en cada caso particular la puedan obtener, y que para ello precisamente pues yo les recomiendo, como siempre, que realicen su planeación de pensión. Su planeación de pensión es muy importante. A veces no le dan esa importancia, decir, bueno, yo ya sé todo, yo ya conozco, yo ya vi muchos tutoriales, yo ya entiendo. Pero hay cosas, de verdad, detalles que pueden hacer el cambio entre lograr su pensión exitosamente o no. Hay errores que se cometen tal vez por una mala información o por una omisión de información, y es muy importante que ustedes realicen su planeación de pensión con alguien profesional a quien ustedes le tengan confianza. Entonces, bueno, yo los invito en este caso que si quieren hacerlo con nosotros, con mucho gusto, siempre aparecen aquí los datos de contacto para que ustedes puedan solicitar la información, para que le realicemos su planeación de pensión, para que directamente los asesore o tengan una consulta. Con mucho gusto, saben que cuando ustedes ya contactan una asesoría, una consulta, una planeación, directamente yo los contacto para establecer sus estrategias de planeación o para darles la información que requieran
en la consulta de alguna duda, de su situación particular, de cualquier situación que ustedes tengan en este proceso de pensión. Entonces, con mucho gusto, aquí aparecen el número de WhatsApp, es el 55 49 13 53 19 y el correo electrónico es capitalhumano@gmail.com. Ahí nos pueden contactar y con mucho gusto les van a dar informes. Y con mucho gusto yo los voy a atender porque de verdad que es un placer para mí cuando nos contactan y que yo establezco la comunicación con ustedes, el conocerlos, el que ustedes me expresen a veces cosas tan bonitas, pues es un placer, es un placer. Entonces, bueno, estábamos comentando que precisamente este esquema, este gráfico, pues se aboca a que ustedes sepan, de acuerdo a su número de semanas, a su edad en que se van a pensionar, al salario con el que estén cotizando, en este caso que estamos hablando del salario topado, ¿no? En este gráfico es salario topado 2 años en modalidad 40, y que ustedes sepan qué pueden lograr una vez que ya contraten modalidad 40, pero para contratarlo deben de analizar primero si les es conveniente, que en términos generales siempre es conveniente, casi siempre, ya también hemos visto casos en los que no, y cada uno debe de analizar su situación. Entonces, en este caso es pensión, ley 73, en el esquema de modalidad 40, 2 años, salario topado. Entonces, vamos a ver el gráfico, por favor. Bueno, este es el gráfico y precisamente es un cálculo de pensión contratando modalidad 40, 2 años. Sabemos que 2 años topado. ¿Qué es el topado? En este caso es, como ya lo vimos, con el salario de 2.714.25. Como son 2 años y estamos considerando a partir de este mes de marzo, que muy bien se puede desfasar un mes o 2 meses, pero en términos generales podría ser el mismo resultado, pero en este caso lo estamos tomando del marzo 2024 puede ser a febrero 2026. Y esos otros 3 años que se van a promediar para el cálculo de nuestra pensión, estamos considerando un salario de 450 pesos. 2 años con salario topado en modalidad 40. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a contratar 25 UMAS, en este caso de este año, ¿verdad? Porque estamos en este año, entonces el valor máximo de este año es precisamente el valor de la UMA, es de 108.57 y vamos a tener precisamente por 25 UMAS tenemos la cantidad de 2.714.25. Recordemos que en este año el porcentaje a aplicar para el pago de modalidad 40 es el de 12.257%. También recordemos que este incremento inició en el año 2023. Antes del 2023, el porcentaje de pago en modalidad 40 era del 10.075%. El año pasado aumentó a 11.166 y este año de 2024 hablamos de un porcentaje de 12.257%, lo que nos da un pago promedio mensual de este topado de 10.113.64 este año. Pero sabemos que en el año que viene, a partir de 2023, pero cada año hasta el 2030 va a seguir aumentando este porcentaje, por lo que el salario promedio que estarían pagando en esos 2 años, cotizando modalidad 40 al límite superior, que es de 25 UMAS, nos da una cantidad de 10.669.85. El pago, la inversión aquí sería por 2 años de 256.076.38. Esta inversión va a ser igual
para todos los casos. Es la misma inversión que va a hacer quien tiene 500 semanas que quien tenga 2000 semanas. Y la diferencia en semanas precisamente es lo que nos da la diferencia en la pensión a lograr. Entonces, primero vamos a ver este aspecto del gráfico de cuánto es lo que se logra. Estamos hablando de que si son 2 años de cotización en modalidad 40, pues se iniciaría, quien inicie con una edad de 58 años se va a pensionar a los 60, quien inicia a los 63, bueno, se va a pensionar a los 65 años. Y aquí precisamente vamos teniendo los primeros ejemplos. Saben que en estos gráficos yo les comento y se hacen los cálculos y aquí iniciamos que es otro punto que tenemos que tomar en cuenta y que les ha servido mucho a ustedes para darse cuenta. Si ustedes tienen 700 semanas cuando inician esta cotización, no, perdón, aquí sería que lleguen a 700 semanas. Es decir, si van a cotizar 104 semanas con 2 años, pues van a iniciar con un número de semanas de 600, más los 2 años que coticen van a llegar a 700. Si ustedes cotizan esos 2 años con topado, van a obtener una pensión menor a la mínima a los 60 años. A los 65, ustedes van a obtener una pensión un poco más alta. Sin embargo, hay que evaluar si la pensión que yo voy a obtener, de cuánto es la diferencia con la mínima que recibiría si voy a invertir 256,000 pesos y voy a obtener una diferencia en pensión muy baja. Entonces, eso también hay que analizarlo y es para eso también que deben de realizar su planeación de pensión. Ponemos otro ejemplo con 900 semanas. A los 60 años ya van a obtener una pensión de 13,238 pesos y a los 65 ya es una pensión de 17,651, ¿verdad? En este caso se estaría proyectando tal vez la mínima para el 2026 de 10,354 pesos, pero es una proyección. Entonces la diferencia con las mínimas, pues en este caso estamos hablando de 2,000 pesos mensuales. Todo esto hay que evaluarlo siempre. Es por eso que es tan importante que ustedes realicen su planeación de pensión para evaluar. Con un número de 1,100 semanas, es decir, ustedes tenían o contaban con un número de 1,000 semanas, cotizan 2 años y llegan a 1,100. A los 60 años van a obtener una pensión de 17,218 pesos y a los 65 van a tener una pensión de 22,957 pesos, que ya empiezan a ser pensiones buenas, ¿verdad? En el sentido de que es una cantidad mensual que vamos a estar recibiendo y que nos va a ayudar para nuestros gastos básicos porque va a ser cada mes por el resto de la vida. Entonces, creo que eso también deben de considerarlo muy bien. Con un número de 1,300 semanas cuando se pensionen, iniciando con 1,200, más 104 que van a cotizar en 2 años, van a llegar a la edad de 60 años con una pensión de más de 20,000 pesos, con una inversión de 256,000 pesos. Esto lo deben tener muy en cuenta. Esa inversión se va a recuperar. Esa inversión se va a recuperar y hay que ver en cuánto tiempo. Pero realmente cuando se cotiza en modalidad 40 es muy rápido. Y con las mismas 1,300 semanas a los 65 años van a obtener una pensión de 27,634. Esto con un salario promedio, sabemos que vamos a promediar 2 años de salario topado y 3 años con un salario, en estos ejemplos lo estamos viendo, de 450 pesos, teniendo un salario promedio de 1,394 pesos. Entonces,
vamos a ver otro ejemplo de 1,500 semanas que afortunadamente muchas personas, muchos de ustedes tienen o cuentan con este número de semanas. Van a iniciar con 1,400 más 100 de los 2 años que van a cotizar, pues van a llegar a una pensión a los 60 años de 24,182 y a los 65 años con una pensión de 32,243. De verdad que a veces no valoramos las cantidades, ya vemos y oímos pensiones de 50,000, 60,000 pesos, que sí las hay, pero que en este caso con un número de semanas regular, pues se pueden obtener estas cantidades que ya son muy buenas pensiones. Una pensión de 32,000, de 24,000 al mes, pues yo creo, dependiendo, ¿verdad?, del nivel de vida que tengan, pero pues es una cantidad excelente para cubrir los gastos básicos. Otro ejemplo que vemos ya con un número mayor de semanas, y este es otro ejemplo para darnos cuenta que siempre el número de semanas, así como el salario promedio de esas últimas 250 semanas que se toman para el cálculo, son fundamentales para obtener una pensión o una mayor pensión. En este caso, con 1,700 semanas, vamos a obtener a los 60 años una pensión de 28,162 y a los 65 años una pensión de 37,549 pesos. Ya nos vamos con no es el máximo porque hay personas y muchos de ustedes que tienen más de 2,000 semanas, pero consideremos que ya 2,000 semanas es un número extraordinario y nos va a proporcionar una pensión a los 60 años de 34,131, cotizando 2 años en modalidad 40 con el salario topado y teniendo los otros 3 años que se van a promediar para el cálculo de nuestra pensión con un salario aproximado de 450 pesos, considerando un salario promedio de 1,394.52. Aquí a los 65 años vamos a obtener una pensión de 45,508 pesos. Recordemos que ya a los 65 años es al 100% en el factor edad y a los 60 al 75%. Entonces, repito aquí, este ejemplo es precisamente considerando cotizar en modalidad 40 2 años con el salario topado, que este 2024 estamos considerando ese inicio con ese salario topado de 25 UMAS. En el 2024 estamos hablando del salario diario de 2,714.25, que es este. En el 2024, como estamos considerando un cálculo de 2 años, pues estamos considerando hasta febrero de 2026. Y se está considerando ya en el salario promedio el incremento precisamente en este pago, ¿verdad? Es por eso que el pago ya en promedio estamos hablando de que sería de 10,669.85 en estos 2 años. Pero aquí estamos considerando y quiero que vean otra situación. El segundo aspecto que queremos que vean en esta tabla es, y de acuerdo al título que manejamos, ¿verdad?, ¿cuándo obtienen su primer millón cotizando 2 años en modalidad 40? Estamos hablando que en el caso de esta situación, a los 2 años ustedes de cotizar en modalidad 40 con el salario topado, están obteniendo esta pensión y esta pensión les va a dar la posibilidad de que a los 2 años, ustedes a los 2 años de estar recibiendo esta pensión, obtienen precisamente su primer millón. Más de 1 millón, es 1,028,535. Aquí obtienen su primer millón precisamente a los 2 años.
pero ustedes a los 60, en el caso de este punto, van a obtener a los 60 años, van a obtener, pero aquí, una vez que hayan cotizado 3 años, no que hayan cotizado, que hayan recibido su pensión 3 años. Aquí es cuando ustedes reciben su primer millón a través de su pensión. Entonces, y esto es con base, ya lo vimos, en que ustedes cotizaron 2 años en modalidad 40, pero en este caso van a recibir su primer millón. En el caso, por ejemplo, a los 2 años, aquí sí es a los 2 años, en este caso, de estar recibiendo esta pensión. Aquí es a los 3 años, está recibiendo esta pensión. A los 3 años van a recibir su primer millón. En el caso de también, por ejemplo, pues están recibiendo ya más de 1 millón, en estos casos, con la de a los 3 años, ¿verdad? A los 3 años aquí están recibiendo su primer millón. ¿Qué es lo que vamos a marcar? Aquí es a los 2 años, aquí es a los 3 años. En este caso, a los 3 años, por ejemplo, en este caso de a los 3 años van a estar recibiendo su primer millón. En este caso de esta pensión, con solo 1,400 semanas, a los 65 años que están recibiendo su pensión de 30,000, van a recibir su millón a los 3 años. Aquí también estamos considerando que este va a ser a los, en este caso, 1 millón, en este caso de 42,000, es a los 2 años solamente. 3 años ya a partir de esta pensión, ¿verdad? Hacia arriba van a estar recibiendo su millón. Y aquí con esta pensión de 30,000 a los 65, reciben su primer millón a los 3 años. Y estoy hablando de su primer millón, porque de ahí en adelante ustedes van a seguir recibiendo millones de pesos. Por eso son pensiones millonarias. En este caso, con esta pensión de 30,000 pesos a los 65 años, van a recibir a los 3 años su primer millón. A los 3 años de estar recibiendo esta pensión. Y por supuesto, entre menor sea la pensión, como en este caso, que una pensión de 22,000 pesos, vamos a recibir su primer millón, en este caso, a los 4 años de estar recibiendo su pensión, van a recibir su primer millón. Y en el caso de los 60, precisamente aquí con la pensión de 17,000 van a recibir, pero en este caso sería hasta los 5 años van a recibir su primer millón. Y bueno, pues si nos vamos más arriba, a los 5 años el primer millón lo van a recibir con esta pensión de 17,000 a los 5 años de recibir la pensión, aquí a los 4, aquí a los 3 y aquí a los 2. Entonces, es muy importante que ustedes ubiquen que estamos hablando del primer millón. Y el primero lo pueden obtener con cotización de 2 años en modalidad 40 topado. A los 2 años de ustedes recibir su pensión, van a recibir su primer millón. En el caso de los 65 años, su primer millón si ustedes están cotizando 2 años y reciben la pensión de 42,855. Si ustedes reciben su pensión a los 60, en este caso,
aquí van a recibir a los 3 años su primer millón. Entonces, es muy importante. En este caso también están recibiendo en el de 40.202 en su pensión, a los 3 años reciben también su primer millón. Y repito, esto es solo un ejemplo para que ustedes se den una idea de que reciben en poco tiempo, porque en realidad el recibir una pensión en 2 años, en 3 años, es poco tiempo para recibir su primer millón y solo cotizando 2 años en modalidad 40 con salario topado. Esto también de acuerdo al número de semanas, de acuerdo a la pensión que ustedes van a recibir. Pero esto es lo que quiero que se den cuenta, de que están recibiendo en un periodo, el más largo que estamos hablando aquí es de 5 años, con una pensión pues no muy alta, una buena pensión, pero una pensión no muy alta, de 17,000 pesos. Van a recibir su primer millón a los 5 años que ustedes estén recibiendo su pensión. A los 4 años, si ustedes están recibiendo una pensión de 22,000, ¿verdad? A los 4 años, que si es a los 65, y a los 5 años, si es a los 60. Entonces, pero van a recibir ya su primer millón. Y quiero recalcar esto precisamente, es el primer millón, porque de ahí en adelante van a seguir recibiendo millones. No es que se detenga cuando reciban 1 millón o 2 millones o 3 millones. Y saben que en su planeación de pensión que nosotros les proporcionamos, precisamente les damos este ejercicio de que su pensión es una pensión millonaria, porque hacemos precisamente una proyección a un número de años en donde ven ustedes que están recibiendo o van a recibir millones de pesos en su pensión. Y aquí es un pequeño ejemplo únicamente de a los 3 años, aquí van a recibir su primer millón con precisamente una pensión de 30,000, y a los 4 años, aquí sería a los 4 años, con una pensión a los 60 años de 24,000. Aquí van a recibir su primer millón a los 4 y aquí a los 3. Entonces quise darles estos ejemplos para que ustedes se den cuenta que aunque este es un ejemplo con un número alto de semanas, ¿verdad? Con 1,900 semanas o con 2,000 semanas, y van a recibir su primer millón precisamente con 2 años, solo con 2 años de cotización, con 2 años de cotización en ambos ejemplos, con 2 años de cotización en todos los ejemplos y con 2 años de recibir su pensión. En estos ejemplos se reciben los 2 millones, el primer millón, perdón. Y en este caso, con solo está recibiendo su pensión 2 años. Aquí con 40,000, bueno, vamos a tardar un poquito más, ¿verdad? Va a ser con 3 años, a los 60 años, a los 65 años, y en este caso, con 3 años, recibiendo la pensión de 28,162 a los 60. Entonces, son buenos ejemplos en este caso de que ustedes en un corto plazo, que estamos viendo 2, 3, 4 o 5 años, que en realidad es un corto plazo, ya están recibiendo su primer millón de pensión. Con estas pensiones que ustedes están recibiendo. Bueno, espero de verdad que les haya gustado estos ejemplos, de darse cuenta que con 2 años de cotización en modalidad 40 al topado pueden recibir pensión, su primer millón de pensión dentro de un periodo desde 2 años hasta 5 años. Van a recibir su primer millón. En cualquiera de estos casos,
si ustedes se ubican, van a obtener su primer millón en un periodo de tiempo no más de 5 años e iniciando con 2 años, que en realidad es muy poquito tiempo para ya recibir 1 millón de pesos. 3 años incluso es un periodo corto para recibir ya su primer millón de pesos, o incluso 4 años. Es un periodo corto para poder recibir, para estar recibiendo ya su primer millón de pesos, incluso con pensiones de 22,000 o de 17,000 pesos. Entonces, espero que les haya gustado estos ejemplos y que pues de verdad tomen en cuenta que es muy importante que ustedes hagan su planeación para que se den cuenta precisamente de lo que pueden estar recibiendo en su pensión si ustedes hacen la inversión correcta y hacen los cálculos correctos y son orientados correctamente, precisamente para que ustedes obtengan su mejor pensión. Pues muchas gracias y de verdad espero que el gráfico les sea de utilidad como todos los anteriores. Vamos a continuar proporcionándoles estos cálculos para que ustedes se puedan orientar mejor en su proceso de pensión. Bueno, ya vimos el gráfico. Yo espero que les haya quedado muy claro y que con este plus de saber en qué momento ustedes van a recibir cuando ustedes coticen 2 años topado en modalidad 40. Topado es 25 UMAS. 25 UMAS de este 2024 es el salario diario de 2,714.25. Entonces, espero que estos ejemplos les ayuden mucho a ustedes a ubicarse en qué nivel están y les ayude a orientarse, aunque siempre se requiere de la asesoría y de la consulta y de la planeación profesional. Como siempre, de verdad, yo les agradezco muchísimo su atención, el que nos den su like, nos den su comentario en los tutoriales. Si les gusta, vean los tutoriales. A veces me comentan y me dicen, bueno, es que hay algunos que a lo mejor no es el tema que yo quiero o que en este momento me interesa. Pero de verdad que yo siempre les comento que vean todos los tutoriales porque todos los temas son relacionados con su pensión, con seguridad social, pero sobre todo en este proceso de pensión que están todos ustedes. Y tal vez crean que un tema en particular no es el tema que ustedes en ese momento les interese, pero les aseguro que todos los tutoriales, todas estas pláticas son de su interés y van a aprender más y les va a servir para estar en su proceso de pensión. Hay muchos tutoriales de verdad, bueno, que aunque tal vez se oiga un poco mal o que impartimos, ¿verdad? Estos tutoriales, pero todos de verdad, hay algunos tan interesantes, tan importantes para tener esa base de conocimiento ustedes que están en este proceso de pensión. Hay un tutorial en donde precisamente hablo de todas las etapas del proceso de pensión porque lo veo con muchos de ustedes que no saben ahora qué sigue. Y el objetivo de ese tutorial, por ejemplo, es que ustedes se ubiquen en qué etapa están y que entonces sepan qué sigue o si algo les falta. Es muy importante, hay muchos tutoriales muy ricos en información y de verdad, pues yo los invito a que vean todos los tutoriales para que estén más informados e incluso si les surge una duda, pues puedan hacer una consulta para poder despejar esa duda y que el proceso sea en un camino limpio, dirigido a la mejor pensión que ustedes puedan lograr, porque ese es el objetivo precisamente de Capital Humano y en particular mío, que encabezo este grupo, ¿verdad? Entonces, de verdad que nuestro principal objetivo es que usted logre su mejor pensión. El eslogan siempre es la mejor pensión para ti, porque como siempre se los comento, cada caso es particular,
Cada situación tiene sus detalles y hay que analizar su caso particular, no el de todos, el suyo, para que usted obtenga su mejor pensión. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por toda su atención. Denle like si les gustó. Suscríbanse, nos ayuda mucho. Ya vamos a poner ahí nuestra placa, que quienes vieron el video en donde la mostré, ¿verdad? Con mucho orgullo, además de, ya tenemos muchos más de 100,000 suscriptores. Gracias a ustedes. Entonces, pues síganse suscribiendo, nos ayuda mucho. Hagan comentarios en los tutoriales. De verdad que los tomamos en cuenta. Tratamos de dar respuesta, pero a veces pues es un poquito difícil por tiempo, pero tratamos de darles la respuesta y tomar esos temas para hacer una plática más de los temas que a ustedes más les interese. Entonces, muchas gracias. Con mucho gusto los atendemos. Agradezco muchísimo a tanta gente que nos contacta diariamente de toda la República Mexicana y de tantos lugares. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos en contacto en un nuevo tutorial. Buenas tardes.